Jazz y Más es auspiciado por Anchor. Anchor va a distribuir tus podcasts, ya sea en Spotify, Apple Podcasts y muchos más. Una de las cosas de Anchor es que es gratis, tienes todas las herramientas en un solo lugar, ya sea para Android, Apple y otras plataformas. Empieza hoy descargando Anchor en anchor.fm para comenzar tu podcast ya. Bienvenidos a otro episodio de Jazz y Más. En esta semana vamos a estar hablando de lo que está pasando en los playoffs. Ya nos estamos acercando al final de la temporada. Sabemos de que un lado tenemos a los Miami Heat y Boston Celtics, y del lado del oeste tenemos a los Lakers, y el día de mañana vamos a saber entre ese gran juego que va a haber entre Denver y Clippers cuál va a ser el siguiente finalista del oeste. Vamos a estar hablando de las predicciones que podemos esperar del juego número 7 y también de las novedades que hay, los rumores que hay de lo que pueda pasar en el off-season o después de la temporada para Utah Jazz. Y bueno, como todas las semanas, nuestra leyenda de la semana en este caso va a ser el gran Track Robinson. Vamos a estar hablando de quién era y por qué fue tan importante para Utah Jazz, más que nada en los 70s y principios de los 80. Así que comenzamos ya con Jazz y Más. Bueno, muy bien, vamos a hablar de los playoffs y qué es lo que está pasando. Creo que la gran sorpresa para todos en estos playoffs ha sido lo de Miami, dejando fuera a Milwaukee Bucks, con un Giannis que, a pesar de haberse lesionado, es un Giannis que demuestra que en los momentos claves no aparece. También el resto del equipo de los Bucks, por más de que llevaron, ¿verdad?, el partido o ganaron, como quien dice, uno de los partidos, le faltó mucho, más que nada siendo el líder del este durante toda la temporada, perdiendo contra el equipo que terminó quinto en el este. Deja mucho que desear. Lo de Giannis es un jugador muy bueno, seguramente gane el MVP, ganó el mejor defensivo del año, sacándoselo a Rudy Gobert y Anthony Davis, pero ya lo habíamos visto en el Mundial de Básquetbol. En el Mundial de Básquetbol nos pareció que lo de Giannis era muy debajo de la producción, por más de tener a todos los hermanos Antetokounmpo y Grecia teniendo un muy buen equipo de básquetbol, no llegó ni siquiera a pasar, ¿no?, ¿verdad?, de serie. Y esto es lo mismo que le pasó con Milwaukee Bucks. Quizás a Giannis le esté faltando, o quizás sea él la pieza, o quizás le esté faltando otro jugador que lo pueda acompañar, porque a pesar de que Middleton es un buen jugador y los Bucks tienen otros jugadores importantes como Brook López y Bledsoe y DiVincenzo y otros grandes jugadores, todavía es como que le falta un poco a ese equipo, le falta una pieza. No sé qué piensan ustedes, cuál sería esa pieza, pero en nuestra opinión Giannis tendría que, para pelear un puesto de campeón, tendría que quizás salir de los Bucks, o los Bucks tendrían que agarrar a otra figura importante para poder competir. Y en el lado de Miami podemos ver a un Jimmy Butler que se está convirtiendo entre quizás los 3 o 4 mejores jugadores de Miami en la historia. Yo pienso que Dwayne Wade es todavía el mejor jugador, seguido quizás por LeBron James, y bueno, y más adelante
También hay otros grandes jugadores como Alonso Mourning, Shaquille cuando jugó en Miami también fue importante. Pero lo de Jimmy Butler ha sido realmente impresionante. Y lo de Miami, porque lo bueno de Miami que no tienen otros equipos y es un equipo que lo hace muy peligroso, es que juegan mucho en equipo, y es algo que los equipos de la NBA hoy no lo vemos tan así. Me hace acordar mucho a algunos equipos de los 80 como Detroit, o algunos otros equipos que jugaban más en el tema de colectivo, porque vemos a Butler, vemos a Adebayo, vemos a Duncan Robinson, vemos a Herro que está jugando en gran nivel, el rookie. Es decir, tienen un equipo que es muy peligroso, y además si se le suma a Goran Dragic, la experiencia que tiene Dragic en lo que se refiere a playoffs, lo hace muy muy peligroso. Y no sé lo que va a pasar con Boston. Boston es otro equipo que a mí me deja muchas dudas, porque además de tener a Tatum, creo que le está faltando Kemba Walker, porque Kemba Walker en los últimos partidos tuvo un promedio de 10 puntos por partido para ser un jugador, ¿no verdad?, súper estrella. La verdad que está muy por debajo de su promedio. Yo creo que si Kemba Walker no levanta el nivel en la serie con Miami, los Heat puede que le ganen y puede que lleguen a la final de la NBA, una final un poco inesperada. Me hace acordar un poco al Detroit, la verdad, de los años 2000, que nadie esperaba que llegaran a la final, eliminaron a los Lakers. Y bueno, lo mismo está pasando con Miami Heat. Puede complicar muchísimo también al lado del oeste, ya sea los Lakers, ya sea los Clippers o Denver, los puede complicar muchísimo. Así que mucho cuidado con Miami, porque nadie lo tenía como candidato. En el lado de los Celtics, como dijimos, creo que el duelo importante va a ser el duelo debajo de las tablas también, entre Adebayo y Tice. Van a ser importantes los dos. También Boston tiene a Kanter y se recuperó. Seguramente Gordon Hayward va a estar también jugando algunos de los partidos. Entonces creo que Boston estaría con el equipo completo, pero si Kemba Walker no recupera el nivel, Gordon Hayward no aparece y Tatum es la única figura, creo que Miami en el juego colectivo le puede ganar a Boston. En el lado del oeste, los Lakers ya sabemos que es el gran favorito. Mucha gente critica a LeBron James, pero LeBron James, cuando se decía que llegaba a la final en el este, muchos le exigían, si estuviera en el oeste no haría lo mismo. Sin embargo, está demostrando que en cualquiera de las conferencias puede lograrlo, a pesar de no ser la figura primordial en estos Lakers. Sabemos de que Anthony Davis ha tenido una muy buena temporada y ha sido como la primera carta ofensiva que ha tenido los Lakers. Así que habría que ver qué es lo que va a pasar con los Lakers. Si los Lakers llegan en buen nivel con todas las figuras, más sumándole a Rajon Rondo, se puede decir que es el gran favorito para ganar. Y mañana hoy se podría decir, tenemos el partido entre Denver y los Clippers, que sin duda va a ser un partidazo. Jokic y Murray están demostrando en Denver el gran nivel que tienen, cualquiera de los dos. No ha habido una serie de playoffs en su carrera que no hayan llegado a un juego 7. Quiere decir que es un equipo luchador, un equipo que da pelea. Por más de no haber pasado otra serie, siempre da pelea. Y creo que
a los Clippers le pueden complicar muchísimo hoy. Es más, yo podría decir de que si Denver aprieta un poco el acelerador y las ganas, le puede hasta ganar a los Clippers. Del lado de los Clippers sabemos lo que puede dar Kawhi Leonard, sabemos lo que puede dar Paul George. Son jugadores de otro nivel, pero no hay que descartar en Denver, más que nada, para mí el jugador de esta serie que ha sido Jokic. Contra Utah podríamos decir de que Murray fue el jugador principal para Denver y el mejor jugador de la serie, pero en esta serie Jokic ha sido el gran jugador de esta serie y ha demostrado que para mí, muchos dicen para mí es Embiid, para mí es Gobert, otros hablan de Adebayo, pero para mí el mejor centro en estos momentos de la NBA es un centro europeo que es Nikola Jokic. Quizás no se le dé tanto renombre por no ser un jugador americano, pero sin embargo lo de Jokic ha sido monstruoso. Es un jugador que promedia casi siempre dobles, a veces hasta triple dobles, porque está muy cerca de conseguir, ¿no, verdad?, también las asistencias. Entonces es un jugador que si lo dejan, a veces parece lento, parece no saber lo que está haciendo dentro de la cancha, pero es un jugador con una inteligencia impresionante. Me hace acordar mucho a Larry Bird, quizás de los mejores jugadores blancos de los últimos, yo diría de la última década. Así que vamos a, no sé si nos pueden dejar su opinión, qué les parece, qué es lo que va a pasar en estos playoffs entre los 4 candidatos a salir campeones. Y bueno, este sería nuestro resumen de lo que está pasando en la NBA. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de Utah Jazz. Muy bien, hablando de Utah Jazz, sabemos que el general manager hace unos días salió comunicando algo importante. Sabemos de que Utah tiene la gran decisión después de esta temporada en qué va a hacer con el tema de la renovación de los contratos de Rudy Gobert y de Donovan Mitchell. Los dos califican para conseguir los contratos máximos, lo cual dejaría con muy poco margen al equipo para contratar otros jugadores. Se tendrían que deshacer de algunos jugadores o buscar algunos cambios para lo que Utah podría mejorar quizás el nivel. Se está hablando mucho de Chris Paul, de que Chris Paul podría ser canjeado por Mike Conley. Habría que esperar en eso. Y bueno, la otra cosa que también se está hablando mucho es de ese pick que tiene el Jazz del número 23 que les tocó. Creo que una de las razones por la que perdieron tantos juegos en la burbuja fue para tener quizás un mejor pick, pero al ganar ese último partido, en vez de tener el pick número 20, les va a tocar el número 23. Así que perdiendo, el Jazz en la burbuja hubiera tenido quizás la chance de elegir 3 posiciones mejores de la que se encuentra ahora, pero nunca se sabe en el draft. Sabemos de que Rudy Gobert, por ejemplo, fue elegido en el puesto 27, y también sabemos de que hubo otros jugadores en la historia del Jazz como Mark Eaton, que fue elegido en la segunda vuelta también del draft. Entonces eso no quiere decir que no elijan un buen jugador, pero claro, en el puesto número 23 van a tener muchos jugadores de mejor nivel que van a ser elegidos antes. Y bueno, el Jazz tiene que tomar una buena decisión. Creemos que tiene un buen general manager que puede
hacer cambios importantes en el equipo. Hay algunos jugadores que creemos que quizás se tengan que ir. Todos sabemos el caso de Ed Davis, por más de que es una muy buena persona y muy buen compañero, como lo definen muchos de los jugadores del equipo. Tiene un contrato de casi $9 millones al año por estar sentado quizás en la banca y no jugar casi ningún partido. Tenemos el caso de Niang, que puede ser moneda de cambio. Tenemos el caso de Mudiay, que también puede ser una moneda de cambio. Es decir, hay muchas decisiones que va a tener que tomar el equipo, pero la decisión más grande va a ser en qué van a hacer con Donovan Mitchell y con Rudy Gobert. Se habla de que se va a renovar obviamente a los dos. Sabemos de que Rudy Gobert el año siguiente podría tener una opción de free agent y eso también podría complicar un poco al equipo. Entonces creo que le van a dar el contrato máximo, al igual que Donovan Mitchell, lo que limitaría a que pudieran contratar otros buenos jugadores. Creo que al Jazz le estaría faltando una o dos piezas importantes para estar compitiendo a mejor nivel. Quizás un power forward o un ala pivot de mejor nivel. Se está hablando mucho de Julian Randle de los New York Knicks. Se está hablando también de un triple cambio que puede envolver a Mike Conley yendo a New York. Habría que ver qué es lo que pasa con esto. Y bueno, otra de las cosas que se habla también muchísimo en Utah es el tema de Conley. ¿Qué es lo que va a pasar, no, verdad, con Conley? Muchos equipos están pretendiendo tener a Chris Paul por la gran temporada que tuvo. Chris Paul va a cumplir 37 años, no es un jugador joven. Hay equipos como Dallas que han ofrecido hasta 4 jugadores. Se dice que entre ellos va a estar Powell y va a haber otros jugadores también como Wright, que van a estar en un paquete, Tim Hardaway Jr. y 3 picks por Chris Paul, lo cual complicaría mucho al Jazz, pero también pondría a Dallas como un candidato, teniendo a Porzingis, a Doncic y a Chris Paul, y bueno, y otros jugadores importantes saliendo de la banca. Entonces Utah creo que se tiene que poner, como decimos, las pilas para poder contratar buenos jugadores, quizás jugadores que no se ganen mucho, quizás algunos veteranos de buen nivel, porque sabemos de que si le dan el máximo a Rudy y a Donovan, esto limitaría que pudieran contratar jugadores caros y tendrían que deshacerse seguramente de Mike Conley. Y bueno, y sabemos de que Conley está entre los 10 mejores jugadores pagos de la NBA. Creo que otro jugador que no se va a tocar porque tiene un contrato casi de 4 años es Bojan Bogdanovic. Creemos que Utah lo va a mantener, además tiene un contrato por 4 años. Royce O'Neal, sabemos de que firmó un contrato hace poco con el Jazz, entonces tampoco va a haber un cambio con Royce O'Neal, pero hay otros jugadores que se van a tener que ir del equipo. Quizás hasta Tony Bradley pueda ser moneda de cambio. Si fuéramos nosotros dejaríamos, la verdad, que en la banca que se desarrollara Rajon Tucker, dejaríamos a Bradley, dejaríamos a Oni y a Morgan en el equipo. Son jugadores que no tienen contratos altos y tienen un potencial muy bueno. Pueden llegar, ¿no, verdad?, a desarrollar un gran nivel, más que nada cuando termine la temporada. Entonces creo que esos 4 jugadores jóvenes tendrían que quedar, pero Ed Davis,
Tony Bradley, Niang, incluso Ingles, que no tuvo una muy buena temporada a pesar de ser uno de los jugadores más queridos por los fans de Utah. Creo que si hablamos de nivel, tendría que Utah que quizás utilizarlo como moneda de cambio. Si bien es un jugador muy querido, a veces hay que tomar decisiones importantes que envuelven, ¿no, verdad?, para poder salir campeones o pelear con otros equipos en el oeste, deshacerse de algunos de estos jugadores. No sé cuál es la opinión que ustedes tienen acerca de Utah, de lo que puede pasar. Déjennos sus mensajes. Agradecemos todos los mensajes que recibimos por el podcast, los que tenemos en YouTube. Nos pueden seguir en YouTube también, escuchar el programa en YouTube y también seguirnos en las redes sociales. Así que ahora vamos a hablar un poquito acerca de nuestra leyenda del día, que no deja de ser otro que Track Robinson. Bueno, ¿quién era Track Robinson? Quizás no es una de las figuras más conocidas del jazz, pero Leonard Eugene Track Robinson nació el 4 de octubre de 1951 y una de las cosas de Track Robinson es que jugó para varios equipos. Empezó jugando para los Washington Bullets, en esos momentos eran los Bullets, jugó 3 temporadas, luego pasó a jugar una temporada en los Hawks, pasó a jugar con el Utah Jazz o el New Orleans Jazz por 2 temporadas, casi 3 temporadas, luego pasó a jugar 3 temporadas más con Phoenix Suns y terminó su carrera en los años 80, en el año 85 precisamente, en los New York Knicks. Vamos a hablar de él. Medía 6 pies con 7 pulgadas, 2 metros 01, 225 libras. Por eso se le decía Track, ¿no, verdad? Porque era un jugador no pesado, pero un jugador corpulento. 102 kilos, nació en Jacksonville, Florida, y fue elegido en el draft del año 74 en la segunda ronda con el número 22. Jugó con 3 números diferentes, 33, 21 y 23, y jugó en la posición, a pesar de la baja estatura, quizás con esta estatura hoy en día estaríamos hablando de un shooting guard o de un point guard, pero en ese momento jugó como un power forward. Algo para destacar de Track es que jugando para Utah fue elegido para el All-Star Game del año 78 y luego con los Phoenix Suns fue elegido en el 81 como otra opción del All-Star. Quizás en Utah no se le dio tanto reconocimiento porque solamente jugó 3 temporadas, sin embargo en Utah fue el equipo que tuvo más éxito. También fue elegido al equipo de la NBA, del primer equipo de la NBA en el año 78, que es un logro importantísimo, y bueno, y en el año 78 fue elegido también como el líder reboteador de la NBA. Así que realmente números importantes. Terminó su carrera con un casi doble-doble, 11.988 puntos, casi 15.5 puntos por juego, rebotes 7.267, 9.4 y 1.348 asistencias por un power forward, que es un número importante, de casi 2 asistencias por partido. Track Robinson sin duda que fue un jugador importante para el Jazz, porque en esa temporada del 78 lograron, ¿no, verdad?, clasificar. El Jazz clasificó ganando casi 43 juegos. Bueno, y también después tuvo una carrera muy importante jugando para los Suns.
Track Robinson también fue asistente, entrenador, luego de que terminó su carrera, y una persona muy querida dentro del equipo del Jazz antes de que se movieran para Utah. Y más que nada, como decíamos, no se le reconoce tanto en Utah, quizás como otros jugadores como Stockton o Malone o Eaton, que pasaron grandes tiempos de su carrera jugando para el equipo. Pero sin duda Track Robinson queda entre los jugadores más importantes y de esos jugadores que jugaron con Utah que pudieron jugar un All-Star y también fueron líderes en varias categorías de la NBA. No sé si lo conocían a Track Robinson, déjennos su opinión, qué les pareció como jugador. Muchas veces se habla de Gobert, muchas veces se habla de otros jugadores, pero Track Robinson en la época de los 70 era un gran reboteador y nos hace acordar mucho, si volvemos más adelante en el tiempo, a lo que sería un Rodman, un jugador de poca estatura, sin embargo siendo líder de rebotes de la NBA, compitiendo contra jugadores de 7 pies o incluso más altos que jugaron en esos años. Así que lo de Track Robinson es destacable. Déjennos su opinión, a ver qué les pareció como jugador. Y bueno, esto ha sido todo en otro nuevo episodio de Jazz y Más. Vamos a volver en los próximos días con las finales de la NBA, qué es lo que está sucediendo, cuáles son los dos equipos que habrán llegado a la final. En nuestra opinión, la gran final podría ser una final clásica entre los Lakers contra los Celtics. Creo que es una final soñada en lo que se refiere a historia. Y los equipos con historia, hablamos mucho en los deportes, muchas veces dicen no, la historia no cuenta. Sin embargo, estamos viendo cómo la historia cuenta, sin ser el caso de Denver y Clippers, que tenemos a equipos históricos como los Lakers y los Celtics en la final o en las finales, y tenemos a Miami, un equipo que sabemos que ha sido importante en los años 2000, ganando campeonatos. Y bueno, y los Clippers sabemos de que tienen un jugador campeón, que es un ganador como Kawhi Leonard. Entonces vemos cómo la historia cuenta, la historia manda en la NBA, y quizás lo que le está faltando al Jazz, como a otros equipos que no tienen tanta historia, es empezar a crear esa historia. Y empezar a crear esa historia significa tener jugadores franquicia, y creemos de que Gobert, tanto como Mitchell, más que nada Donovan, pueden llevar a Utah al próximo nivel si se le ponen quizás las piezas adecuadas alrededor de ellos, que les pueden ayudar a obtener quizás un campeonato. Así que esto ha sido todo por esta semana en Jazz y Más. Nos vemos en la próxima y hasta luego.